El precio de la gasolina ya está rondando los 2 euros en España. Y en este vídeo vamos a ver un poco quiénes son los causantes de verdad de este aumento de precios. Y para ello vamos a ir desgranando el precio de un litro de gasolina, para darnos cuenta de cómo se puede llegar a bajar si es que hay una posible solución. Así que vamos a ello. Bien, el precio de la gasolina que tú pagas tiene varias partes, como cualquier cosa, como por ejemplo cuando vas al supermercado. Una cosa es el precio antes de impuestos y otra cosa es el precio con los impuestos. Por lo tanto, tenemos el precio en sí más los impuestos. En un alimento o un producto de supermercado, los impuestos suelen ser del 8 o del 21%. Depende de qué producto estemos hablando. Pero la gasolina, esto no es así. Estamos hablando de más de un 50% de impuestos. Sí, escúchame bien. Cuando tú pagues 2 euros porque los vas a pagar por cada litro de gasolina, 1 euro va a ir al Estado. Y luego se quejan de que no hay dinero suficiente para renovar las infraestructuras, de que tenemos que aumentar más los impuestos y demás. Mis cojones. Pero vamos a desgranar un poco ese 50%. Y es que eso consta de dos impuestos. El primero es un impuesto especial a los hidrocarburos del 32%. Sí, todo esto relacionado con las políticas verdes desde España, y esto es debido a las políticas verdes que se llevan aplicando aquí en España, sobre todo a la izquierda y también desde la Unión Europea. Así que si tú eres uno de los que cree que hay que ayudar a combatir el cambio climático y que te parece bien la lucha que se está llevando a cabo desde España y desde la Unión Europea, simplemente disfruta lo votado y jódete un poco. Ojo, estamos hablando del 32%, que ya es algo ruin y rastrero, pero es que no acaba ahí la cosa. Sobre eso, es decir, sobre el precio sin impuestos, más este impuesto especial a los hidrocarburos, se le aplica un 21% de IVA, es decir, estamos aplicando impuestos sobre impuestos. Y por supuesto no hay ningún tipo de IVA reducido, que va. El IVA es del 21%, por lo tanto, si sumamos el 32 más el 21, tenemos que más de la mitad de lo que pagas por la gasolina se va en impuestos. Solo en impuestos. ¿Y en qué consiste el otro 50%, que es lo que va antes de los impuestos? Pues básicamente un 17% del precio es aquel que se llevan toda la distribución, por ejemplo, gasolineras, camiones para el transporte de la gasolina, etc. Y el restante, que es alrededor de un 33%, es el precio en sí de la gasolina o del diésel o de lo que estemos hablando. Así que yo creo que la solución es simple. Si estamos diciendo que el Estado español, no el europeo ni gilipolleces varias, el Estado español, Pedro Sánchez, gestiona y por tanto controla la mitad del precio de la gasolina, hombre, yo creo que si tenemos que hacer manifestaciones es en contra del gobierno, para que coja y cambie esto, porque es él el que controla el 50%. Estamos hablando de que de 2 euros cada litro podía bajarlo a 1 euro. Algo súper asumible. Pero ¿qué pasa, amigos? Que esto ni quiere ni puede hacerlo. ¿Por qué? Primero porque se viene probablemente un contexto de subida de tipos de interés y España es un país con un 120% de deuda, en la que alrededor del 8% del PIB se dedica a pagar solo los intereses de la deuda. Es decir, imagínate que tú el 8% de lo que ganas estás simplemente pagando intereses, no la deuda en sí, simplemente pagando intereses, incrementándose cada año y encima si suben los tipos va esto a aumentar todavía más. Así que claro, el Estado no puede dejar de recaudar y por supuesto la única forma de recortar, que sería recortando pensiones, gastos superfluos que tiene el Estado y demás, no convence porque estaríamos perdiendo un montón de votos, mejor no lo hacemos. Por lo tanto, sí, el precio de la gasolina por parte del gobierno, por desgracia, va a seguir estando como está, con un 50% de impuestos. Pero repito, si buscáis culpables, ya sabéis quién es el principal. El Estado. Y por supuesto, para todos esos socialistas que sigáis pensando que claro, al final hay que pagar estos impuestos porque los vehículos contaminan y en el fondo es algo bueno, primero deciros que todo ese dinero que se recauda no va a plantar árboles, como quien diría. Todo ese dinero se reparte luego en el Estado central y se empieza a ramificar. Más o menos un 50% o un 40% va a pagar las pensiones, prestaciones sociales y demás, y aquellos que decís, no, es que la sanidad, es que la educación, eso viene siendo un 10, un 15% del PIB en total. No más, ¿eh? El resto son todo gastos superfluos y prestaciones sociales, es decir, paguitas. Así que sí, no os autoengañéis. Todo ese dinero no va a solucionar el cambio climático. Va a mantener el estado de mal bienestar. Pero bueno, hasta aquí ya sabemos quién es el principal culpable de que el precio de la gasolina vaya a acercarse a los 2 euros. Pero, ¿cuáles son las estimaciones de cara al futuro? ¿Va esto a seguir increciendo o no? Vamos a verlo. Yo creo que el gobierno no va a tener cojones a subir aún más los impuestos a la gasolina, porque vamos, entonces ya los camioneros se le echan encima. Pero sí que veo una espiral inflacionaria y una espiral de subida de precios en general en el petróleo.
También en el transporte, por lo tanto, vemos que ese 17% de gasto de distribución de por sí probablemente aumente. ¿Por qué? Porque esa distribución en parte también se hace con vehículos que utilizan gasolina. Y segundo, tenemos una escasez logística. Ya no solo estamos hablando de una escasez de petróleo en sí, sino escasez logística, una escasez de camioneros y por tanto el transporte se hace más caro. Por tanto, ya vemos que ese 17% va a seguir creciendo. Y además del otro 33% tenemos que tener en cuenta el contexto actual, una guerra con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia es el segundo mayor productor de crudo del mundo. Concretamente, alrededor del 9% del petróleo del mundo lo produce y exporta Rusia. Además, hay que tener en cuenta que hay países, especialmente dentro de la Unión Europea, que dependen muchísimo del petróleo ruso. No es así como, por ejemplo, Estados Unidos, que también tiene sus propias plantas de producción. Y claro, desde la Unión Europea y la OTAN en general se está hablando de prohibir las importaciones de petróleo ruso para castigar aún más a Rusia. Porque quiero recordar que alrededor del 40% del PIB de Rusia eran las exportaciones de petróleo y gas. Por lo tanto, de esa forma les estamos castigando económicamente. Pero claro, ¿a qué precio? Les estamos castigando económicamente probablemente para que el precio del barril de crudos llegue a rozar quizás los 180 a 200 dólares. Y no estoy hablando de una burrada, eso es lo que vaticina JP Morgan y Goldman Sachs, que puede llegar a pasar a finales de este año si al final se prohíben las importaciones del petróleo ruso. Porque sí, es cierto que hay más petróleo en el mundo y que incluso se está estudiando rebajar las sanciones que hay a Venezuela y a Irán para que estos puedan producir más petróleo. Pero es que aún así no llegarían a saciar la demanda, porque tenéis que tener en cuenta que estábamos en un contexto en el que de por sí había una alta demanda porque el coronavirus empezaba a quitarse y además se había juntado a que durante los 2 últimos años las empresas petrolíferas habían estado en parte paradas por el bajo precio del petróleo debido al coronavirus. Y claro, la producción de petróleo no es algo completamente instantáneo. Los pozos petrolíferos se van agotando y se tarda X tiempo hasta que se encuentra un nuevo pozo y comienza a ser rentable su extracción. Y si tú tienes durante 2 años esos pozos parados porque no te es rentable seguir produciendo, estás retrasando la búsqueda de nuevos pozos durante 2 años más, lo que a largo plazo causa que el precio del petróleo suba. Si a eso le sumas escasez del 9% por parte de Rusia, pues imaginaos. Y aquí no acaba la cosa, porque no sé si lo sabéis, pero el petróleo está controlado por la OPEP, que es una organización de múltiples países y empresas productoras de petróleo. Hablamos, por ejemplo, también de países como Arabia Saudí, que de nuevo es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. ¿Y qué es lo que ha dicho este país y el resto de países que conforman la OPEP? Pues que no van a incrementar la producción de barriles de petróleo al día, o al menos no lo suficiente. ¿Por qué? Porque ellos no son tontos. Si al final hay una escasez de petróleo, el precio del petróleo sube. Por lo tanto, como ellos tienen reservas muy grandes de petróleo, no les importa venderlas más pausadamente para ganar más por cada litro. Todo esto, de nuevo, sucede porque nos encontramos ante un mercado regulado, en el que no hay una libre oferta y demanda, y por ende los precios están en determinada forma controlados y pactados. Pero vamos a ir tomando conclusiones. La mitad del precio del petróleo es culpa del Estado, del gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, del gobierno. Por lo tanto, si tú te quejas de cómo está ahora mismo el precio de la gasolina, a quien tienes que pedir más explicaciones es ahora mismo a Pedro Sánchez. Así de claro. Segundo, no tengas esperanza en que todo ese dinero que se está recaudando vaya a plantar árboles. No, ese dinero va al estado de mal bienestar, que casi en un 50% va a pagar prestaciones sociales, paro, funcionarios, pensiones, etc. Y además, ten en cuenta que según las estimaciones de diversos analistas, el precio del petróleo probablemente siga subiendo, a no ser que se llegue a un acuerdo entre Rusia y Ucrania para que se pongan fin a las sanciones a Rusia. Y por supuesto, que al final la OTAN no tome la medida drástica de prohibir las importaciones rusas de crudo. Así que dejad de utilizar el coche y empezad a usar la bicicleta. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!